Hermano. Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Hoy todavía no mostramos nuestros rostros para ser más incógnitos, porque lo que vamos a hablar hoy no es cualquier cosa. Vamos a hacer acá los preparativos para que toda la gente pueda compartir nuestra presentación de hoy, porque después van a decir, pero es que solamente los amiguetes. No, pero vamos a compartir en vivo. Ya lo vamos a poner público. Público, ya, va público. Va público. Van llegando a nuestra sala de recepción, y es que hoy no es para menos. Hoy es un día bien interesante, bien especial. Tenemos un segundo invitado a Charlas con Fixi. Ya inclusive nuestra imagen se presenta como cristalino. Ahí ven ustedes a nuestro gran amigo, compañero de los estudios culturales, paladín del medio audiovisual. Con ustedes, queridos y queridas ficcionautas, Detmar Garcés. Ya nos vamos a presentar aquí. Detmar, bienvenido a Charlas. ¿Cómo vamos? Bueno, aquí ya se están uniendo, ya llegaron nuestros primeros visitantes. Está Rubén Andrés Martínez, que nos saluda. Bien. Y pues obviamente está ansioso porque obviamente pues esta saga le trae muchos buenos recuerdos. Mi querido Detmar, ¿por qué no te presentas ante nuestra querida audiencia? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cómo te quieres presentar para esta charla? A ver, digamos, vamos a hablar hoy de Cobra, pero yo no me atrevería a decir que yo soy especialista en anime, ¿no? Soy especialista en consumir algunos productos que de hecho creo que por ahí vamos a pasar, vamos a ver algunos productos de anime que creo que marcaron como la historia de nosotros, pues la historia de nuestra generación tal vez, ¿cierto? Claro. Yo soy arquitecto, me gusta el cine, me gusta dibujar, y soy docente en el área de análisis audiovisual, soy docente en el área como de comunicación audiovisual, en particular ahorita estoy trabajando con la Universidad de La Sabana, y pues no sé si me vayan a ver alumnos, quién sabe, probablemente debe ser muy sorprendente verlo a uno también en un afiche tan extraño como el que Bueno, también saludamos a Daniel Mauricio Grave, saludos bro, Laura Alejandra, hello, y Nelson Vera, que también es un gran, te toca poner aquí fan destacado. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues nada, entonces aquí tenemos nuestra imagen del día, vamos a ir avanzando un poco pues con la charla, tendremos momentos musicales, en algún momento haremos pausas musicales, y nuestra intención básicamente es que esto da para tanto que vamos a hacerlo pues en dos partes, para tomarlo con calma, irlo llevando relajado, porque es robusta, tiene mucho contenido la charla de hoy, o sea, la verdad, van a quedar muy impresionados pues de los descubrimientos que vamos a hacer el día de hoy. Con esta presentación de Cobra, Superagente Cobra, Space Adventure Cobra. Bueno, pues bueno, digamos que para que nos ubiquemos y repasemos un poco, ¿no? Digamos que nuestra historia, por acá también se une nuestro amigo Carlos Francisco Pavón, ¡saludos! Nos ubiquémonos en el planeta Tierra en el siglo 24, o sea, ya nos faltan 3 siglos más para llegar allá. Y unas cuantas pandemias más. Sí, ¿cuántas pandemias van? Johnson, ojo al nombre, Johnson es un vendedor de una tienda electrónica con una vida rutinaria y aburrida. Por ello, sueña ahorrar suficiente para un viaje en un crucero espacial. Un día, como una forma de consolar su sueño frustrado, va a un cine donde crean y proyectan la película en la mente como si fuese un sueño. Y allí él pide soñar con aventuras espaciales. En su sueño representa a Cobra, un poderoso pirata espacial rudo, temido por sus enemigos y amado por las mujeres, portador de la psicoarma, un artefacto poderoso y único, implantado en el brazo izquierdo que le da gran poder destructivo. En su fantasía es el único oponente que la mafia espacial toma en serio al punto de ofrecer por su cabeza la recompensa más grande de la historia. Tras salir del cine, una serie de coincidencias lo llevan a encarar uno a uno de los integrantes de la mafia, quien intenta matarlo, pero en el proceso Johnson descubre que realmente posee una psicoarma, gracias a la que se salva de ser asesinado. Tras un shock temporal, lo comprende. Su verdadera identidad es Cobra,
y comienza a recuperar la memoria que él mismo había borrado hace 5 años en busca de una vida tranquila y que el sueño implantado en su cerebro lo liberó. Creo que nos suena particular a algunos de los seguidores de cierto escritor que abusó un poco de las metanfetaminas y que trabajaba pues a tiempo completo y comía carne de caballo, ¿cierto? Creo que nos suena por allá un Philip K. Dick por ahí, ¿no? Sin duda, sin Siempre, duda. siempre vuelve por acá, ¿no? Absolutamente, pero absolutamente no, Y pues digamos, obviamente productivo. esto surge en la mente de un mangaka que todavía no tenía mucho éxito y que fue discípulo de Osamu Tezuka, que se llamaba Buichi Terasawa. Él Mucho. era, digamos, hizo parte de la Academia de Enseñanza de Tezuka y en el 78 desarrolló esa historia que de una lo llevaría pues al reconocimiento y como a la fama, por así decirlo. Y pues él sí lo dice de frente. Él dice, yo me basé en el cuento, podemos recordarlo al por mayor de Philip K. Dick. O sea, este man sí lo reconoce. No como Sí, otros escritores que dicen, no, yo no, ni idea de eso. ¿No? Y curiosamente, fijémonos que el anime se desarrolla en 1982. O sea, esto para mí me parece que es como algo impresionante porque a veces los animes tardan mucho tiempo en ser producidos. O sea, como que depende mucho del éxito de la serie, pero como que Cobra alcanzó un rating tan alto que por eso fue llevado a anime. Y esa fue la versión que nosotros conocimos. O sea, primero como que a muchos nos llegó Cobra antes que cualquier otra cosa. Y eso también es total. otra cosa que vamos a hablar acá, ¿no? Sí, sí, yo creo que una cosa que pasó fue que con algunos de los referentes que vamos a ver es que primero los conocimos primero de Cobra y después llegaron a su tiempo, tal vez en términos de formación, supongo yo, fueron llegando después. De hecho, algo que me parece una tontería, pero creo que tiene que ver como con un disciplinamiento académico, ¿no? Y es que cuando se estaba montando todo este asunto, yo tendía siempre a buscar, como a construir genealogías, a mirar como de dónde venían. Y pues después de un rato dije, no, ese no es el sentido. Creo que el sentido era un poco también cómo se construyó y darle como el orden en el que más bien yo lo fui consumiendo. No se trata de genealogías, pero sí hay guiños, obviamente. Sí, claro. Y bueno, estas son las imágenes que responden inicialmente a lo que es como el manga. El manga, digamos que fue publicado por la revista Shonen Jump, que recuerden también publicó Akira, ¿no? O sea, no es cualquier revista. Mejor dicho, por esa revista pasaron los grandes. Y ahí pueden ver en la portada, pues ya un poco el planteamiento de los personajes. Cobra y Lady Armanoid, por supuesto. Y la otra es básicamente una versión que es la que se encuentra en esta página fantastibulosa de How to Arsène Lupin, que es la que tiene la mayoría de archivos de cómics para descargar. O sea, digamos que eso es como que ayuda al conocimiento y a la divulgación. Gracias, Arsène Lupin, por hacer la vida tan sencilla con tus fuentes de almacenamiento. Y ahí pueden ver, pues, digamos que más adelante lo descubriremos, pero esto tiene que ver mucho, pues, con una serie de películas relacionadas, pues, con un espía que sirve a su majestad y tiene, pues, el doble cero que lo acredita con una licencia particular, ¿no? Licencia para matar. Nuestra charla de hoy, queridos y queridas ficcionautas, se titula Pastiches, Recalls y otros indicios de un sueño idílico. Título poético para arrancar pues con esta odisea. Como les digo, vamos a hacerlo charladito, suave, y la idea es pues llevarlo en dos partecitas porque de esto hay mucha tela, ¿no? Ahí vamos viendo un poco. Y obviamente nuestro amigo Terasawa, digamos que toma en cuenta uno de los subgéneros de la ciencia ficción, que es el space opera. Entonces ahí vamos a ver de dónde se origina este término, ¿no? El space opera. Y pues, Deadmar, ¿qué nos cuenta aquí con el Amazing Stories? Amazing Stories es como de las primeras revistas, ¿cierto? Que mezclaban, bueno, es que siento que al principio hubo como una especie de relación, digamos, tensa, ¿no? Entre la ciencia ficción y la ciencia, por decirlo así, o entre la ficción y la ciencia.
Y Amazing Stories, digamos, va a ser como de las revistas que uno más conoce, entiendo yo, ¿cierto? De ciencia ficción, pero de una ciencia ficción que no se desligaba, como que no se desligaba del todo, ¿cierto? Como de las versiones científicas, sino que se alimentaba de relatos científicos todo el tiempo. Y digamos que lo respetaba, entre comillas, entre comillas. A mí me parecía interesante porque, digamos, las estructuras o los tipos de relatos que motivaban o que circulaban por Amazing Stories eran muy, digamos que tenían unas variables muy recurrentes. Había como una forma de contar esos relatos que eran muy recurrentes. De hecho, en la siguiente diapositiva yo creo que se puede entender bien, y es casi siempre había como un hombre que construía una nave y que por un acto extraño, por una especie de giro inesperado, se perdía, era un poco como perdidos en el espacio. Este hombre nunca estaba solo, casi siempre estaba como acompañado y terminaba en otros planetas. Digamos que a veces también se trataba como de empresas, tenía que salir de la Tierra para poder volar y qué sé yo, y recuperar algo, pero digamos que siempre había como una resortera que lo lanzaba afuera y que, digamos, él, un poco como dueño de su, no sé, o honrando su masculinidad, tendría que sortear una suerte como de empresas o problemas de tipo, sí, dentro de la estructura narrativa. Sí, claro, como Flash Gordon también, de Alex Raymond, que tenía como ese mismo tipo de mecanismo narrativo, ¿no? Inclusive, según la historia, pues eran jugadores de fútbol americano que van en un cohete y llegan a Mongo, y Mongo pues hay un episodio de represión social muy particular, y pues obviamente el buen vecino Flash Gordon llega a liberarlos. Bueno, en fin, entonces otro relato ahí. Que de hecho ahí se hace muy evidente Lost in the Space, es decir, lo moralizante que es Perdidos en el Espacio. Porque originalmente estos hombres no estaban casados. Estos hombres eran libres, es decir, en las primeras Space Opera, estos hombres estaban libres y, digamos, de algún modo tiene que aparecer Perdidos en el Espacio, ¿cierto? Para promover esa idea como de familia nuclear, enfrentando todos los problemas juntos y eliminando tal vez la tensión que se presentaba originalmente en los relatos. Siempre habría como una chica por allí, habría algún tipo de tensión sexual, pero ya en Lost in the Space eso está agotado porque están casados, ya no hay tensión sexual. Sí, claro, no. Bueno, por acá nos dicen que la Shonen Jump cumplió en 2018 50 años y se da el lujo de tener obras también como parte de Dragon Ball, Naruto, Bleach y One Piece, que son como de las más reconocidas hoy en día. O sea, mejor dicho, por Shonen Jump pasan los grandes. O sea, algún día tenemos que pasar por Shonen Jump, pues. Si queremos ser reconocidos. De hecho, yo no sabía que con Akira había pasado eso. O sea, que Akira se estaba escribiendo y se estaba dibujando y no coinciden las dos versiones. Sí, porque inclusive Otomo, digamos que tomó esa decisión como para llegar más al mercado americano. Y por eso la narrativa del anime es totalmente diferente al del manga. O sea, en el manga digamos que hay como unos detalles más cuidadosos que en la película, pues como que tratan de resolverse como cortando ciertas cosas, pero de cierta forma sin perder ritmo. Pero sí hay unos cambios bien particulares entre el anime y el manga. Bien. Bueno, aquí tenemos Starling Stories también. Esto es, digamos, en esta pieza, la que están viendo, en esta pieza lo que pasaba es que, digamos, era el tipo, ¿cómo lo llamamos? Era como el tipo de productos de los que participaba Wilson Tucker, y él escribía una ciencia ficción de nuevo muy parecida como la de Amazing, pero era una ciencia ficción, hay que decirlo, digamos que pensada o que intentaba, digamos, permanecer alineada a lo que le demandaba la ciencia o no escapaba. Y lo que va a pasar, si le das la siguiente imagen ahí, lo que va a pasar es que van a empezar a proliferar un montón de otras producciones escritas sobre relatos fantásticos, con monstruos bastante... Yo creo que pensando en Hombres de Negro, esta Planet Stories es más del tono de Hombres de Negro. Sí. Y claro, eso va a fastidiar la producción, por ejemplo, de Wilson Tucker. Entonces, Wilson Tucker es el primero que en 1941 lanza lanza el dardo y dice, esos son space operas. Hablando de las soap operas, que son estas.
Y la soap opera, a mí esto me pareció un descubrimiento muy bonito, yo no lo tenía tan claro, ¿no? Y es que las soap operas eran básicamente unos pequeños como fotomontajes, unas fotonovelas muy cortas que acompañaban productos para la casa, jabones, y que eran pequeños relatos que se escribían para las amas de casa. Entonces, por ejemplo, este me parecía muy divertido porque era como que, digamos que una chica iba a aprender cómo atrapar un marido. Y claro, eran 3 o 4 recuadros y ¡pam! El comercial y ya. Entonces, por eso Tucker la lanza, dice, esas porquerías, son space opera, haciendo alusión a las soap operas, que paulatinamente van a llegar con fuerza. Es decir, estas soap operas, estos pequeños pasquines, ¿no? Tal vez ¿cabe como fanzine? No creo, no. No, porque digo, esto obedece más a una publicación pues comercial y tiene un interés netamente comercial, entonces no es tan fanzine, o sea, está siendo financiado por un ente, entonces no. Y termina, digamos que las soap operas más conocidas pues eran las radionovelas, que de nuevo están pensadas como productos muy específicos para las señoras, para las amas de casa. Y que yo supongo que también la rejilla de programación apuntaba a eso, ¿no? A qué horas va a salir. Entonces, estas son, ¿no? Las soap opera, que aquí también yo creo que tenemos muchas. Sí, claro. Y de eso, digamos, de las soap operas, vendrán estas cosas que son las horse operas, que son los western hechos para televisión. Que yo creo que nosotros, eso también hace parte como de la infancia nuestra, ¿no? Esto es Bonanza. Y yo recuerdo al menos Bonanza y el Gran Chaparral, no recuerdo más. De hecho, ni siquiera recuerdo la estructura de relato, no lo recuerdo. Recuerdo también Daniel Boone y recuerdo también el Llanero Solitario, por supuesto. Hasta inclusive tuve el kit de pistolas, maestro, imagínese. En algún momento tuve las pistolas del Llanero Solitario. Me faltó el caballo, claro, pero con una escoba lo resolví. Con la escoba lo resolví, pues ahí cabalgaba por el hall de la casa. Sí, yo creo que en esa época... Efectivamente. Ahora, algo que me parece muy interesante de Terasawa es que él, de alguna forma, va a tomar en préstamo ciertos elementos de la cultura americana. Y digamos que al leer, digamos, el manga, noté pues como esta conexión, partiendo obviamente como estos westerns, del héroe y su acompañante, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo al Llanero Solitario, pues tenemos, por ejemplo, a El Llanero y a Toro, ¿no? Que en la versión estadounidense le dicen tonto, o sea, es una cosa ahí como extraña, pero yo lo conocía como Toro, que era como el asistente, ¿no? Como el acompañante fiel y que conocía mejor el terreno, toda la cosa. Entonces, es como alguien que tiene un conocimiento que complementa al héroe, ¿no? Y esa relación me pareció bien interesante porque en Cobra, Lady Armanoid es la que realmente como que sabe y entiende como más la lógica o como que de cierta forma le permite o es una gran ayuda para Cobra. O sea, yo creo que sin Lady Armanoid, Cobra no sería mucho. Eso es lo que yo siento. No, sí, sin duda. Digamos, igual siento que Toro, ¿cómo decirlo? Toro aplacaba un poco, también digamos era una versión como family friendly, ¿cierto? De las relaciones entre los colonos y los nativos norteamericanos. Era, ¿cierto? Era una cosa como de aplanamiento de cualquier tipo de arrugas, me parece. Y algo que a mí me parece divertido también de Lady Armanoid es que, bueno, ya ahorita la veremos más en forma, creo, pero algo que es interesante de Lady Armanoid es que sin Lady Armanoid no hubiera pasado absolutamente nada en ese primer capítulo. Ella es la que motiva absolutamente toda la estructura. Es muy raro. Sí, es muy raro. Es muy raro. Pareciera que yo siento que ella está aburrida con su condición y es la que detona todo. Oiga, dos comentarios interesantes acá. Por un lado tenemos, ¿Barbarella podría ser una space opera? Sí, claro que sí, totalmente. Supuesto. Y los cómics de Capax en el Amazonas, que tienen ese mismo estilo de fotonovela que están comentando, podrían ser considerados como criollo óperas. Criollo óperas. Una categoría, criollo óperas. Bueno, seguramente bueno, yo no sé. Seguramente quizás. Que sí, ¿no? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Entonces ahí vamos leyendo los comentarios. Pues aquí también nombran al Santo, por supuesto, otro criollo ópera, ¿no? Sí.
Y Galaxy, uy, Galaxy es otra también de las grandes revistas de sci-fi, de cuentos de sci-fi. O sea, esas digamos como también de las más mencionadas siempre en las historias de la ciencia ficción. Total, Galaxy es un referente obligado. Yo creo que más que Amazing de pronto, Sí, digamos, es muy curioso y a mí me parece interesante dos cosas, digamos, de estas diapositivas, de estas imágenes. Una es que si uno obvia el casquete de la superficie del cohete en esa imagen, eh, digamos que la geografía agreste remite al western de una, es decir, sin eso ya de una uno está instalado, ¿no? Con estos como estoraques muy de western, a los que por lo menos el imaginario está acostumbrado. sí. Y dale la siguiente, a mí me parecía interesante que en la primera versión, la primera de Galaxy, la primera, que es de octubre del 50, Ujú. eh, hay una pequeña cita en la parte de atrás, esa es la contraportada, y en la parte de atrás, digamos, narran esto, voy a leerlo, dice, Bad Durston, sí, pasó galopando con fuerza bajo el voladizo de roca y allí, tras un risco, un vaquero armado con un revólver lo asaltó. Dale. Y cierra, ¿no? Él dice, ¿te suena familiar? Eso es Galaxy, ¿no? Dice, debería. Es simplemente un western trasplantado a un planeta alienígena e increíble. Si acaso es tu idea de ciencia ficción, bienvenido. Nunca lo verás en Galaxy. Y es la literalidad. Esta es una cita Ujú. ya. Siempre que hay textos sobre ciencia ficción o sobre space opera, siempre Galaxy y este capítulo, o más bien esta propaganda de Galaxy sobre Galaxy, es vital porque lo que hace evidente es la conexión entre el horse opera o Ujú. el western y los relatos de ciencia ficción. Ahí está. Sí, ellos básicamente van a tomar la misma estructura y ya está, la entrega. Correcto. Uy, miremos esta pieza épica que inclusive fue ilustrada por Robert McCall, que es un gran ilustrador de toda la empresa aeroespacial. Él tiene ilustraciones sobre el viaje a la luna, Sí. los cohetes, y es que hace poco un amigo me hizo un bello regalo y es una ilustración del módulo lunar que tiene Robert McCall. La tengo aquí, parte en la habitación, está inspirándome todo el tiempo. O sea, entonces cuando vi eso dije, caray, la conexión con esta afiche de 2001 y al espacio, claro. Hay libros sobre eso, es decir, esa es una pregunta que yo le lanzo más bien a usted y es sobre la labor del ilustrador de ciencia ficción, es decir, de la forma en la que el ilustrador trabajaba en ciencia ficción empujando la ciencia. Pues digamos que hay alguna que otra recopilación, por ejemplo, IDW lanzó una sobre un ilustrador que trabajaba pues para las revistas de Astounding Magazine, que hacían como las portadas, pero simplemente comentaban o mostraban el trabajo, pero y hay otras que son como recopilaciones de las portadas de ciencia ficción, pero simplemente es como que las clasifican y no hablan mucho o no abordan, digamos, como el oficio. Simplemente es como la recopilación de los trabajos y los estilos y las técnicas y como por etapas, pero que realmente se concentren en la labor del oficio y en cómo se documentaban y eso, muy poco, maestro. Yo estaba pensando varias cosas. Una es la labor, o sea, es vital. La ciencia, no solo la ciencia ficción, sino la ciencia y digamos la vocación futurológica de la ciencia le debe mucho a los ilustradores, al menos no, al menos en lo que va a ser el siglo XX. Uh -huh. Porque de hecho toda la ciencia ficción que vamos a ver después, como en los 90s y ya siglo XXI, toda está retroalimentándose, ¿no? Está alimentándose todo el tiempo de toda esa labor de ilustración. Entonces sí debería existir, es vital, o sea, no había otra forma, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que me pareció interesante, y lo puse de Stanley Kubrick, esta pieza, es que uno, digamos, cuando uno la vuelve a ver después de pensar en los space opera, es obvio que Stanley Kubrick también está pensando en los space opera y los está pensando también como un insumo del cual se alimentó. Y yo siento que también Odisea del Espacio no solo, sí, como que vive absorbiendo muchos de los imaginarios y muchas de las representaciones
sobre muchas cosas. Es decir, a mí me parece que es como el Pulp Fiction, pero de Stanley Kubrick, ¿no? Es decir, es eso, es un Pulp Fiction antes de Pulp Fiction. Sí. Y precisamente yo no siento que tampoco se lo tome tan en serio. O sea, hay cosillas u otras no, pero yo no siento que Space, si una odisea del espacio se lo esté tomando en serio. Siempre recuerdo mucho lo que el niño le pedía al papá, creo que por una videollamada, ¿no? Sí. Que le decía que quería, creo que quería un niño campesino. Sí. Le dice, ¿qué le traigo, mijito? Un niño campesino. Bueno, y aquí tenemos un nombre que ha surgido en algunas de nuestras charlas con Fixi, que es Gustav Freytag, descubrimiento reciente. La verdad, yo no tenía conocimiento de este dramaturgo, y él, pues básicamente establece una estructura que nos ha servido mucho, pues para analizar precisamente como las narrativas en series y novelas en particular, ¿no? Uh-huh. Y pues esa estructura básicamente tiene 5 actos, ¿no? Tenemos básicamente como esta línea Kurt Vonnegut, no sé si Edmar conoce a Kurt Vonnegut. No. Él es un escritor conocido por Matadero 5, que es como una novela que describe su experiencia como soldado en Dresde durante el bombardeo alemán, ¿no? En esa ciudad. Entonces, esa novela que hace es como describir un poco su situación, ¿no? Matadero 5. Es muy conocido por esa novela, pero él después va a hacer como unas charlas con relación a las historias que no tienen copyright. Entonces, por ejemplo, Chico conoce Chica, El hombre que cae al hueco, La Cenicienta, el Nuevo Testamento, y él dice que siempre hay un inicio y un final, ¿no? Y pone esta línea o este eje. Pero Freytag, digamos que lo hace bien especial porque lo desarrolla en 5 actos o en 5 momentos. Bien. Son los siguientes. La exposición, que es básicamente como presentar al personaje o personajes, presentar también pues el ambiente en el que se van a mover, más o menos pues cuáles son como las condiciones que él tiene a su alrededor. El incidente incitador, que es como el que va a activar el relato, y ese incidente pues va a llevar a una serie de circunstancias que van a llamarse pues el incremento de las acciones para llegar al clímax, que es como casi que el punto medio en el sentido narrativo, porque no es que digamos cojamos matemáticamente, sino más como narrativamente hay un punto medio en la historia que uno dice, esta es la mitad, como la cúspide, y de esa cúspide digamos que va a haber como un descenso en esas acciones que va a llevar como a lo que llamaremos una resolución, y esa resolución nos llevará pues a un estado que es como la develación o el cierre, ¿no? Para no decirle digamos como un final, sino como un cierre. Entonces muchas veces en algunas películas sabemos pues que el clímax está muy chévere, pero luego como que cuando llegan a la resolución tal vez como que se caen o no trabajan muy bien la estructura o los componentes, y eso hace pues que uno diga qué final tan flojo, qué cosa tan horrible, estaba bien, pero qué pasó al final, ¿no? Se estrelló, bueno, cosas que a veces Hollywood no aprende, ¿no? Una cosa que a mí me parece interesante ahí es que, y lo digo porque digamos lo trabajo también en clase, y es que no es distante de la estructura de Sydfield como la clásica, esto no es distante. Es decir, si lo notan, la línea de progresión también está partida en 4, ¿cierto? En 4 porciones iguales. De algún modo ese incidente incitador, a ver, no es que en ese punto se dé, sino que de algún modo el cierre de ese primer acto tendrá que ser movido por un incidente incitador y de ahí despega el segundo. Y yo lo digo porque a veces, digamos, yo uso más el de Sydfield, la gráfica de Sydfield, pero la uso porque por ejemplo, voy a dejar algo claro, y es, si notan, la línea entre exposición, incidente incitador o primer punto de giro debe ser más o menos en la versión clásica, se ve horizontal. Y sin embargo, cuando uno está viendo un relato cinematográfico, pues, digamos, nada es horizontal. Todo el tiempo hay una tensión creciente dramática que se va incrementando hasta el tercer acto. Aquí lo que pasa es que, sin duda sí, algo pasa, le prestan más atención a ese centro, y esta es perfecta para hablar de Cobra. Es decir, y de hecho creo que hay como digamos, unos elementos del lenguaje sobre todo de Osamu Dezaki, que es quien lo va a llevar al anime, y que van a aparecer en los quiebres que de algún modo señala Freytag. Es decir, esta estructura es
bueno, no es de lejos, es bastante cercana a una estructura clásica, no. Sí. Y porque de hecho Freytag, para poder desarrollar esa estructura, trabaja como con la literatura alemana. Él va a analizar literatura alemana y es a partir del análisis de esos relatos que él aterriza en eso. Algo mismo, digamos, en clase de análisis de cine y televisión, yo también vemos a Greimas y Greimas también, digamos, para elaborar su noción de actante, va a trabajar también analizando mitología lituana. Es decir, todos los que en algún momento van a hacer un aporte a la narratología, que es esta forma de entender como las estructuras narrativas de los relatos, todos en algún momento van a ser siempre una recopilación o un análisis de novelas o de cuerpos de novelas, sobre todo con este enfoque como nacionalista, ¿no? Como literatura lituana, literatura alemana. Pero de ahí es de donde ellos desarrollan estas estructuras. Y aquí pues empieza nuestro relato con: un hombre despierta repentinamente de un mal sueño. Ojo a esto, de un mal sueño, un mal viaje, pues. Se supone. Se supone. Y aquí entonces viene la exposición. Ahí pueden ver a Johnson. Johnson está pues en esta escena muy poética, contemplando el aburrimiento tedioso de la vida consumista. No hay nada más difícil de soportar en este mundo que el aburrimiento por la falta de dinero. Esta cita es propiamente de Osamu Dezaki en la versión del anime, porque en el manga, pues obviamente Terasawa es un poco más aleccionador, ¿no? Con los comentarios, ¿no? Sí, él está diciendo que la gente es robótica, que la vida es como un reloj, por eso está este reloj con las ondas moviéndose. Es decir, el reloj también aparece en digamos, en esta primera estructura de viñetas de la primera página de la pieza, y sin duda es como un humanista, baila, ¿no? Como un humanista entre comillas, la versión de Terasawa. Es humanista pop. Sin duda alguna. En cambio de Saki sí es como le vale 5. Bueno, aquí está entonces, si mal no recuerdo, y de pronto algunos corregirán, pero digamos que todo arranca pues básicamente con el despertador, ¿no? Como el despertador que es como programando la rutina diaria, y a partir de este despertador fastidioso, pues obviamente Cobra reacciona obviamente no de buena forma, indicándole pues a su servidor androide, ¿no? Que pero ¿por qué me despierta? ¿Qué hora es? No, es hora de trabajar, hay que ir a trabajar, toda la cosa, y resulta que es domingo. Y él dice, pero si es domingo, ¿por qué tengo que ir a trabajar el domingo? O sea, el domingo es el día del descanso, ¿no? Y ahí, pues bueno, el man ya se despierta y obviamente va a chequear si tiene plata o si le han depositado su pago, ¿no? Digamos que, pues es muy raro que un domingo depositen, pero en el mundo de Cobra depositan los domingos. ¿Qué alegría sería? Pero en el mundo nuestro depositan los lunes o el martes, si al caso, ¿no? Entonces... consignan el martes, pero solo se hace efectivo hasta el siguiente día. Ay, devuélvase un momento, ¿Listo? que a mí me parecía algo interesante, que lo habíamos discutido antes, ¿no? Y es que efectivamente el reloj suena, pero digamos que es un zumbido. Finalmente el robot toma el reloj y se lo arroja en la cara. Sí. Y por eso es que lo despierta. Entonces, o sea, si nos vamos a pegar de la estructura narrativa, quien despierta al señor Cobra es el robot, es el robot, ¿cierto? Y perdóneme, pero voy a saltarme algo, y sugiere a Cobra que después vaya a ver cine, es el robot. Sí, señor. El robot entonces, es el culpable de todo esto. Yo siento que finalmente, bueno, pues no importa que el primer capítulo lo contemos, eso no tiene problema. No, todo el mundo empezó por ahí. O sea. Y yo creo que una cosa que me pareció muy divertida es que finalmente, ¿no? Digamos, le asestan un golpe, un balazo al robot, y de ese robot saldrá, ¿cierto? Lady Armonite. Y algo que me parece interesante es que yo creo, me gusta esa lectura, ella estaba mamada de estar metida en ese robot obeso, y ella diseñó toda la estructura, o digamos, hay una serie como de extraños sucesos que permitirán que ella salga de esa estructura. Es decir, finalmente creo que ella es la que lleva, eso sería interesante como una lectura de género, ¿no? Es quien lleva los pantalones realmente en el relato, aunque parece que ella está siempre atrás. Sí.
Y bueno, aquí tenemos El sueño de la razón produce monstruos de Francisco de Goya. Por favor. Es muy chévere. Esta es una pieza, digamos, y el título se va a utilizar un montón para pensar, yo creo que en general el pensamiento moderno, ¿cierto? Es decir, un pensamiento que de algún modo ofrecía emancipación, ofrecía un mundo nuevo, más igualitario, y que una forma de leerlo es que todo eso fue mentira. Ese es el sueño de la razón, ¿no? Sueño de la razón es como que de algún modo la gente se acogió a lo que podía brindarle la modernidad y en últimas la modernidad dio un revés y de repente todos despertaron metidos en otro asunto. Y a mí me parece interesante ese sueño. Sin embargo, en Cobra, yo siento que el sueño es al revés porque se está viendo desde Japón, pero pues ahorita más adelante lo vamos a ver. Sí. Uy. El ¿Qué? gabinete del doctor Caligari, película de Robert Wiene de 1920 que hace parte de lo que es el expresionismo alemán. Total. Yo creo que esta idea de estar despertando, que también es muy Kafka, ¿no? Es decir, es el proceso, es la metamorfosis, es la idea de estar despertando todo el tiempo, de despertar y verse metido en un problema, que yo creo que eso también, ¿no? Es el cubo, ¿cierto? Es desde So que va a estar como de algún modo también, ¿no? Reciclando al cubo. Es despertarse, y yo creo que eso es lo que se conecta con la pieza de Goya, ¿no? Es despertarse, se supone que se había hecho la tarea y de repente se despierta convertido en otra cosa. Creo que la metamorfosis de Kafka está ahí, ¿no? Porque en últimas, poco a poco, en la medida en que vemos también el gabinete, notaremos que quizás el monstruo no es el monstruo y no, y hay este giro, que de hecho esto se conecta con la siguiente. Uy, sí, señor. The Fly, de David Cronenberg, nuestro querido cineasta de la nueva carne, De ¿no? la nueva carne. A mí me parecía, digamos, Cronenberg es, no, al menos es de los directores como de esta etapa, también de mi infancia, como infancia, adolescencia tal vez, ¿cierto? En, que yo siento que como que no los quiero leer de forma simple, como que no se me da la gana leerlos de forma simple. Y obvio, pues digamos, esta pieza puede ser leída de forma dramática, políticamente incorrecta en algunas cosas, pero de algún modo Cronenberg también toma, es decir, convierte sin duda alguna la versión de Cronenberg, no respeta en nada la versión original de La Mosca, pero creo que a los cinéfilos de eso no nos molesta, a mí no me molesta al menos. A mí me gusta mucho como la forma en la que él, siento yo, me puedo equivocar, está tomando insumos de la realidad, de lo que está pasando en los 80 en Estados Unidos, y lo pone, ¿cierto?, dentro de este cuerpo que se está transformando, y sobre todo creo que tiene que ver con ponerlo en la escena, ponerlo en la pantalla, ¿no? A mí me remite, digamos, previa a esta escena hay otra que es el pequeño museo Brundle, ¿no? Donde tiene en pequeños frascos las diferentes partes de su cuerpo, ¿no? Entonces la cámara se pasea y le muestra a uno un dedo, una oreja, creo que el pene también estaba por allí en un frasco, y después de mostrarnos el museo Brundle, ¡pan! Llega la novia, se supone que tiene un retraso, le viene a decir que va a tener un bebé, pero que creo que ella viene a decirle que lo piensa perder. Pero él la enfrenta con este monólogo que es tan increíble, ¿cierto? Del nivel, a mí me parece del nivel del monólogo de cierre del androide de Blade Runner. Es una cosa así de inteligente. Y yo sí, digamos, hay muchas reflexiones en torno a esta escena y yo creo que una de esas, sin duda alguna, es, digamos, lo que estaba pasando con la pandemia, con la epidemia de SIDA en ese momento, ¿cierto? Que a mí también me trae unos recuerdos extraños, porque voy a hacer ese paréntesis, me parece que vale la pena hacerlo, y es que cuando empiezan a salir las primeras piezas, eso no eran ni documentales, eran como collage y montajes, ¿no? En torno a las personas que enfermaban de SIDA. Yo recuerdo mucho a Colombia llegaban, o quien los traía era Hess, espectaculares Hess, y eran absolutamente torpes, es decir, nunca había información específica sobre nada, y tan torpe
y tan mal elaborado, o se hacía tan evidente que en Estados Unidos se había hecho también un silencio sepulcral respecto a la enfermedad y la gente estaba muriendo precisamente por ese silencio, que en últimas, yo me acuerdo que yo salía de ver el documental y pasaba al baño y pensaba que por ir al baño quizás también iba a contraer el SIDA. O sea, yo era muy chiquito, sí, pero creo que eso es interesante y es esos cuerpos que aparecen en esas piezas documentales amarillistas, acríticas, sin duda alguna, son tomadas inteligentemente, me parece a mí, por Cronenberg y las convierte en algo como intolerante y extraño en la pantalla. Uh-huh. El esplendor setentero de la economía nipona. Ojo a esto, que eso también tiene que ver mucho con nuestro superagente. Sí, esto es bárbaro. Y acá nos dice, el viaje cinematográfico presentado por Corporation TM materializa los deseos de su subconsciente. No es un sueño ordinario. En este, usted será el protagonista y el héroe, y lo vivirá como si fuera real. Bienvenido al maravilloso mundo de los sueños. Dice esta cita. Esa es la cita de Osamu Dezaki, que, bueno, un momentico antes de que arranquemos, que creo que vale la pena y hay que tocar varias cosas, ¿no? Entonces, una, yo no suelo usar la palabra subconsciente, o sea, la odio, viene de un escenario disciplinar que a mí no me atrae, pero normalmente sí uso la de inconsciente, pero subconsciente no. Esa es otra cosa que a mí me parecía aquí interesante, es que el despertar acá no es el despertar, ¿cómo decirlo? Es decir, el despertar, por ejemplo, del que hablará, no sé, Goya o el gabinete o todo el expresionismo alemán, parecería un despertar, ¿cómo lo llamamos? Un despertar, digamos, de una pesadilla o algo así. Japón, o por lo menos Osamu Dezaki y Terasawa, lo están tomando de otra forma. Ellos están despertando de un mal sueño y no de una, es decir, de un mal sueño, yo lo llamaría de un mal sueño económico. Y se van a resortar hacia el futuro de una forma completamente distinta, y creo que ese es el giro que me parece interesante, que tiene que ver, por eso la siguiente diapositiva sí era vital, que tiene que ver con la forma en la que va evolucionando con la historia del anime, que aquí no está toda, aquí está solo lo que yo conocí, ¿no? Sí, Otra cosa que creo que vos decías era que aquí ya aparecían las corporaciones. Sí, esto, digamos, pues estamos hablando en 1983, estamos a un año de que se publique la bien ponderada novela Neuromante. Neuromante se publica en el 84 y es la que inaugura el cyberpunk como rótulo de un movimiento maravilloso que duró como el punk en Inglaterra, como unos 2-3 años, así como súper chévere, y ya después como que se normalizó. Pero entonces por eso aquí ya se habla pues un poco del tema de cyberpunk en cuanto a que empieza el poder estatal corporativo. Empiezan las corporaciones, empieza, digamos, pues como el simple hecho de que todo gira alrededor de los entes corporativos, y eso pues ya lo pone en un escenario muy cyberpunk, o más bien como proto-cyberpunk, por así decirlo, dentro de esas narrativas, ¿no?, del anime. Aunque, digamos, hay una cosa curiosa y es, digamos, la mafia con la que está, digamos, no sé, chocando Cobra no es una mafia corporativa. No. No, digamos, él no ve, voy a ponerlo así, él tiene naturalizado el capitalismo, él no lo ve como algo negativo. Sí. Eso es importante, eso es vital. Eso parece una tontería, pero es vital. O sea, si él no sé, o sea, si vemos las versiones, yo sentiría que con Philip K. Dick, ¿cierto? Y con Total Recall, sí hay un guiño a mirar de forma criminal y peligrosa, ¿cierto?, las corporaciones. Pero para Cobra, eso no, como que, no, sí, no. Yo lo siento, me parece fantástico porque se parece un poco a lo que está pasando ahorita acá, ¿no? Y es como que señalan al narcotráfico como algo ajeno, exento, distante de la forma en la que funciona el Estado. Y creo que es muy divertido porque es Cobra. Y ahí está. Bueno, entonces esos son tus recuerdos, y sí, yo también los recuerdo. Yo me acuerdo de Heidi, venía los Alpes, claro, Abuelito Dime Tú, hasta inclusive tuve la maqueta de La Granja del Abuelo. Oiga, ¿pero la hizo? Sí, yo la armé y en un trasteo pues se dañó, pero bueno, cosas que pasan en los trasteos.
Pero yo creo que muchos niños la hicieron. Sí, claro, porque venían las folletines coleccionables de Heidi, pues uno aprendía de la vida en los Alpes y Pedro y todo el rollo. Marco de los Apeninos a los Andes, que también era otra de esas ¿no? Como de, ay, Dios mío, sí, la tensión, el sufrimiento. Uy, esto que me parece. Devuélvase un momento, porque aquí hay dos cosas que a mí me parecen importantes, como dos mojones que hay que poner de la historia del anime. Entonces, Sí, uno que me parece muy divertido es que uno veía a Heidi y en ningún momento, es decir, es muy curioso, los ideogramas japoneses salían al final, pero era como si no aparecieran. Uno estaba viendo ¿cómo decirlo?, un programa europeo. Es muy raro. Se invisibilizaba la factura, es decir, esto era hecho en Japón, pero eso no pasaba. Yo creo que me parece a mí que los paisajes que se supone que los japoneses fueron para allá y buscaron, ¿no?, los Alpes y los dibujaron, pero eso a mí me parece importante y es decir, que nunca los vimos, porque después Marco, al cual yo tuve, pues digamos que acceso, pero de una forma oblicua, no fue en ese momento histórico, pasa lo mismo con Marco, y es que Marco aterrizará en España, pero Marco sí es producción japonesa. Entonces voy a hacer ahí como una acotación. Marco es producción japonesa que aterriza en España y Marco se está alimentando como de dos relatos. Marco, a mí, de nuevo ahí escuchará los comentarios, me puedo equivocar, pero Marco es como José Miel antes de José Miel, ¿no? Porque él es un niño que está buscando a la mamá así con el ojo. Y Marco va a tener tan buena acogida en España que lo van a premiar como un producto casi local. Es decir, la gente le pasaba lo mismo que a nosotros con Heidi. Es que no veían los ideogramas. No, eso es local. Porque el relato también estaba construido sobre cosas muy locales. En cambio, me devuelvo a Heidi. Algo que pasa con Heidi es que Heidi, por eso está ahí la ficha técnica, sí se va a aliar, es decir, los japoneses se van a aliar con una firma, creo que es una firma alemana. Alemana, sí. Se van a aliar con una firma alemana, y es que, y ahí me corrige Boris, y es que de algún modo la historia del anime no es fluida, es terriblemente, digamos, torpe, es como una llanta cuadrada. Surgían algunas empresas de anime que quebraban rápidamente, y de repente, y aquí es donde comienza lo que yo llamaría como ese auge. Son muy inteligentes, los malditos japoneses, son inteligentes. Sí. Ellos se alían con una empresa alemana y lanzan un producto que se pueda vender allá, es lanzarlo allá, es internacionalizar la economía, vamos a ponerlo allá. Es la única forma de garantizar que esta empresa de producción de anime la saque, y la saca del estadio, ¿no? Es decir, no solo llega a Europa, sino que llega a Latinoamérica y pasa lo que tiene que pasar. Y en el momento en el que aterriza Marco en España, pasa algo similar, pero aquí ya están solos, ya no comparten ganancias. Lo logran instalar en España, y los nuevos como canales privados que estaban surgiendo en España empiezan a transmitir Marco, de nuevo se llena de premios y le pegan. Entonces, algo que me parece muy interesante es, Heidi era un relato que para ese momento, creo yo, me puedo equivocar, no tenía derechos, pero digamos que era universalmente conocido. Son brillantes. Ellos empezaron a tomar relatos sin derechos, por decirlo así, ¿cierto? Que pudieran convertir en anime, es decir, buenos relatos, ya no tenían que escribir, la apuesta era simplemente dibujar, ¿cierto? Y explorar, y que pudieran instalarse fuera de la isla, fuera de Japón, allá. Entonces vamos a apuntarle allá, vamos a apuntarle allá, vamos a apuntarle. Yo no llamaría la globalización, me parece un poco como pretencioso para ese momento, pero al menos sí es una voluntad de internacionalizar la economía, al menos del anime, de este tipo de facturas. Y es dando estas grandes zancadas que el anime, ¡fum!, sale. Claro. Aquí llega este otro, La Isla del Tesoro, que es adaptado por Osamu Dezaki, ¿no? El mismo autor de nuestro Cobra. De nuestro Cobra, ¿no? Bella historia. Y que esta es, ahí está, creo que por eso también la puse, a mí me parecía como, ahí está, es un guión que conoce, digamos, de conocimiento occidental casi, ¿cierto? Y que simplemente había que dibujarlo y que les garantizaba poder llegar, porque, digamos, la historia del anime japonés también tiene otra cosa, y es que los primeros animes eran muy locales, eran sobre relatos muy locales, entonces no lograban
no lograban llegar más lejos. Con todas estas piezas, las sacan, son brillantes. Sí, aprendamos de ellos, por favor. Sí. Uy, mire esto, aquí pues Centella, que más de uno lo conoció, hasta tuvo el cosplay, para no llamarlo disfraz de Halloween, ¿sí o no? Sí, ¿no? Y Mazinger Z, ¿no? Mazinger Z que por ahí está retransmitiéndose en un canal que se llama Beat, que es de Televisa, pero entonces hace poco los veía, ¿no? Y uno dice, caray, ¿por qué ya no me convencen estas jodas? ¿Qué pasó? Y es porque se cae mucho en su narrativa porque es demasiado inocente y no tiene como una complejidad muy alta que no pasa pues de que un niño lo goce y ya. Yo lo gozaba de niño, inclusive tuve hasta un remedio de Mazinger Z, esos que se consiguen en el mercado negro En San Andresito. Sí, exacto. Entonces tuve un remedio de Mazinger Z y tenía los puños que salían y todo. Sí, tan. Pero sí, ahorita que lo veía ya con tanta información en mi cabeza decía, no, ya no me convence, ¿qué pasó? Entonces, mejor no la vean. De pronto sí la última película que salió sí me parece elegante, pero la serie animada me parece que no envejece tan bien como sí lo hace nuestro Cobra. Nuestro Cobra envejece muy bien. Es muy raro, sí, yo también, es muy raro. Es decir, yo recuerdo como tempranamente en los 80 estar viendo Mazinger, pero digamos, recientemente vi que hay otra versión fácil de conseguir, digamos que con un dibujo más exuberante tal vez, aunque el dibujo de Mazinger Z era bueno. Pero no, sí, hay algo ahí raro, no, a mí no, ya no me llama la atención. Y todo esto, lo que acaba de decir Boris, es vital porque, claro, todo esto es preapertura. Esto es antes de la apertura. Antes de la apertura, los juguetes importados los tenían los niños como bien. Y uno le tocaba ir a lucharla ya, ¿no? Al Centro Comercial Miami o a San Andresito. Sí, claro. Sí, Otra cosa que ahí es chévere, sobre todo Mazinger creo que da la entrada, y es que el anime hizo una tarea importantísima sobre la forma en la que uno veía Japón. Mire, eso es vital. Es decir, si hay algo que liga a Japón con su vocación tecnológica, es el anime de estos mechas, ¿sí? Gigantescos, colosales, es eso. Es decir, Japón, robot, en muy buena medida la labor la van a hacer, al menos en términos de imaginarios culturales, de representaciones culturales, va a ser el anime. Porque este es uno, ¿no? Hay otros, yo no me acuerdo ahorita, creo que había, no me acuerdo los nombres de los robots. Vegas, Gundam, Robotech, no, ahí se nos va un capítulo. Sí. Hablando de solo mechas. Robotech era muy fumado. Sí. Y lástima, sí, lástima. Sí, bueno. Listo. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Desmar? ¿A qué nos enfrentamos acá? Esto es Kengo-kuma, esto es un edificio muy raro. Yo sé que va a sonar un poco tardío porque estamos como parados en el 91 ahí ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Kengo-kuma es este edificio que se va a tomar un tiempo en hacerlo y que a mí me parece que incorpora todo el zeitgeist, como el zeitgeist de la época. Aunque es del 91, bien, digamos que la proyección y la construcción del edificio puede devolverse al menos un quinquenio, casi 5 años antes. Entonces, es decir, de algún modo el zeitgeist de los 80 está ahí. Y pues lo están viendo, es un edificio absolutamente horrible, es decir, si hay algo que define la arquitectura postmoderna es que es de mal gusto. O sea, es un adefesio, es un adefesio. Es un edificio, sí. Y algo que a mí me parecía interesante de este edificio es que la maniobra es similar a la maniobra de lo que están haciendo los japoneses con el anime, y es que toman de otras partes todo el tiempo para poder construir algo. No pensemos simplemente en arquitectura, están tomando insumos de otras partes para poder construir algo que de algún modo les genere como una imagen que los lance hacia el futuro. O sea, hay una vocación de lanzarse al futuro y de internacionalizar su economía que es vital y que, digamos, empezará tal vez a fraguarse muy en los 60, pero lo que va a llamarse como esta burbuja inmobiliaria o burbuja financiera japonesa, nipona, arrancará con fuerza en los 70, cuando nuestro Cobra aparezca
esta burbuja está en su etapa más alta, por eso Cobra no ve, Cobra es ciego, Cobra no ve el capitalismo paila, ¿no? Como, está muy bien, sigamos Sí. así, porque está en la cúspide, está en el clímax del capitalismo. En el año 88, 89, la burbuja se cae. Ya les voy a contar cómo se cae y más o menos de qué trata esa burbuja. Uy, mire esta portada de la revista Time, donde vemos How to Cope with Japan Business Invasion. Es muy... A mí me parecía muy divertido. Yo no sé si hay algún texto. Sí, ahí Sí, está. Listo. Japón, claro, Japón está regañado tras la guerra, ¿no? Está como quieto ahí. Y Japón lo que va a hacer es pasar de eso, ¿no? De desprenderse de actividades primarias y secundarias como la agricultura, la manufactura, la minería, y de algún modo va a buscar la tecnología y sobre todo las telecomunicaciones, va a agarrarse como por ahí, las comunicaciones, porque a partir de eso puede volverse como el vocero del futuro. Es la tecnología lo que le permite volverse vocero del futuro. Por eso es tan importante los robots. O sea, los robots harán, y yo me imagino que eso deben existir textos sobre eso. Yo sí. nunca lo vi tan claro, pero sin duda alguna aquí pasa. Y de hecho, cuando llega Reagan a Estados Unidos, Reagan va a crear como una especie de trampas, ¿no? Como pilas para que no dejemos entrar a los japoneses, porque mira Time, es decir, lo de Time no es la verdad, no es que como, pues madre, ¿cómo vienen los japoneses? No, Time lo que demuestra es el miedo que se le tenía a una economía que en realidad era una economía que estaba saliendo poco a poco, pero que el miedo de los gringos le va a ayudar a despegar. Entonces cuando empiezan a, digamos, vamos a entrar no sé, vamos a competir con la General Motors a partir de Honda, por ejemplo. Entonces, claro, no vamos a dejar importar, y las trabas que le pone para importaciones en Estados Unidos, Reagan, a los japoneses, le van a servir. Porque claro, va a parecer que los japoneses van sobre ruedas. Y no, ellos van lentamente trepando. Son muy inteligentes. Y yo sí creo que deben existir ensayos sobre eso, ¿no? Sobre la labor de los robots. Es la labor de los robots. Sí. Esto me parecía a mí chévere. Es una pieza de fotografía que salió hace poquito. Este es Masatoshi Naito. Y él va a tener una pequeña serie. Él es un fotógrafo japonés que estuvo como digamos olvidado, tal vez hace menos de 5 años salió, hay unas recopilaciones, unas fotografías muy bonitas, porque mientras todo el mundo festejaba la burbuja en Tokio, hay una cara de Tokio que nadie conocía, y era la de la gentrificación, los procesos, ¿no? De desalojo, compra de edificios, demoliciones. Es decir, en los años entre los 70 y 80, Tokio es una ciudad que se demuele y se construye, se demuele y se construye. Como que un poco yo pensaba en los relatos de Robotech, como de estas ciudades que no existen, bueno, de esta como tecnología alienígena que es incorporada para construirlo. Eso es Tokio, y lo que hace Masatoshi es tomar fotos de estas personas que están siendo desalojadas, que es muy raro porque muchas de las fotos que toma él son personas efectivamente, es decir, parecen personas que hace menos de una hora estaban en una oficina trabajando, perdieron su empleo y ya usted los ve en la calle como borrachos, tirados, y es la velocidad y esta vocación, ¿no? de avanzar rápidamente. Por eso a mí me parecía interesante la conexión con los productos que uno recuerda. Es decir, no es la historia, sino es los productos que llegaron hasta Colombia rápidamente. Claro. Y se viene el momento musical tan esperado por toda América Latina. Queridos y queridas ficcionautas, vamos a ver esta hermana. Al menos por hoy, ¿cierto? Ya sí, claro. Sí, nos podemos cerrar con esto. Pero sí, es vital. Digamos, mucho de lo que yo entendí sobre Cobra, no lo entendí viendo Cobra. Así como, ¡ay, ya, aquí está! No, lo entendí cuando empecé a indagar en esta melodía. Esta melodía me dio todo, digamos, las herramientas o las coordenadas de lo que yo he dicho hoy. Es brillante, a mí me pareció increíble. La pieza, digamos, lo primero que a mí me parece interesante es la vocalista, se llama Yoko Maeno. Ella murió relativamente joven, como de 39, 41 años, una persona muy joven. Y ella venía de grupos que tenían hay que imaginárselo, como de bandas que tenían como un toque latino. Eso es muy divertido, es decir, japoneses con vocación, ¿cierto? Con vocación internacional,
y con un toque latino. Digamos, ella estuvo cantando en un grupo que se llamaba Pedro y Caprichoso. Y escuchando la melodía, uno dice, ay, sí, sí, ahí está, sí, claro, tiene ese tono latino, está por allí en alguna parte. Y algo que me pareció interesante es que Kentaro Haneda, digamos, quien dirige la orquesta de esta pieza, él también es el que hace la banda sonora de La Isla del Tesoro. Es decir, va a ser cercano a Osamu Adesaki, y él lo va a contratar también para esa. Por eso es que, no es tan tonto, es decir, cuando uno ve La Isla del Tesoro, más bien cuando vimos Cobra, había un montón de pequeños guiños de cosas, por ejemplo las postcard memories, más adelante vamos a hablar de eso, que aparecían ya, o sea, que estaban en nuestra forma de consumir el anime. Y algo que me parecía divertido es que esta melodía, que era muy pegajosa, era como fácil de escuchar. Es decir, si uno le quita la voz, esta vaina sirve fácilmente en un ascensor, en un consultorio odontológico. Eso funciona para todos, porque es algo que se va a llamar en los 80 City Pop. El City Pop, yo no creo que sea tanto un género como más una tendencia musical, y tenía, digamos, se va a instalar desde los 70 y va a avanzar hasta los 80 en medio de la burbuja. Y algo que era interesante es que ellos, igual como el edificio que acabamos de ver, tomaban un poco de todo, ¿no? Entonces dice, era música orientada a adultos con una pizca de funk, un poco de disco, sin duda alguna tenía disco, mucho sintetizador, digamos que los grandes movimientos dentro de la melodía los dan los instrumentos de aire, pequeños vacíos hasta que entra la voz. Es un producto pensado para el exterior. Sin embargo, se va a consumir mucho. Tenía algo de Big Band, o sea, de jazz, ¿no? Uh-huh. Y era de fácil consumo. Es decir, sí, por eso es que esta melodía era tan importante. Esta melodía fue la que a mí me permitió entender. Yo dije, tiene de todo. O sea, me suena tan familiar, y que me suene tan familiar me resulta tan sospechoso, que es eso. Listo, y fue a partir de esta melodía que arrancó todo lo demás. A mí me parece, o sea, es increíble descubrirlo, sobre todo por la forma en la que está creado el producto y el alcance que pretende, por decirlo así. Sí, Detmar, pues como bien lo decías, pues esto marca, digamos, como el cierre de nuestra primera parte, que queda, digamos, como con este cliffhanger y unas preguntas que nos hacemos como espectadores. ¿Qué le pasará a Cobra en el siguiente episodio? ¿Realmente podrá comprarse un nuevo par de botas? ¿Conoceremos realmente las intenciones de Lady Armanoid? ¿Sabremos si la economía nipona realmente triunfará en el mercado occidental? Preguntas estas y muchas más que resolveremos el próximo sábado a las 7 p.m., donde Detmar nos acompañará nuevamente para Cobra parte 2. Por favor, esto es algo nunca antes visto. Es el capítulo con mayor presupuesto que hemos tenido en Charlas con Fixi. O sea, esto ha movido mucho personal, una cosa impresionante. Sin duda, pues agradecemos a todos y todas los que se han conectado en este momento. Fue una asistencia impresionante, avasallante, nunca antes vista. Espero que les haya gustado esa primera parte y que queden pues contagiados para acompañarnos el próximo sábado para empezar a ver, ¿no?, cómo empieza el evento detonante, el clímax y por supuesto la resolución de todo esto, de por qué nos dedicamos tanto a Cobra, ¿no? No sé si es más que agregar algunas palabras de cierre. No, chévere. Yo imagino que, no sé cómo está la gente, ¿qué dicen? ¿Bien? ¿Gustó? No, pues acá nos hablan, por ejemplo, de Musak, que es igual a música de ascensor por parte de Nelson Vera, gran comentario. ¿Qué nos dicen por acá? Acá nos dicen también Pobre Point, ¿no?, de Mauricio Medina. Vamos a ver por acá. Le llegó al corazón a Mauricio Medina el haber escuchado esta melodía de Cobra. César García nos dice, y qué buen referente para llegar a Cowboy Bebop y su banda sonora, y sin demeritar su interpretación del futuro, ¿no? También Cowboy Bebop tiene un poco también de todos esos elementos del pastiche. Sí, ¿qué más tenemos? Sí, la cortina musical, les encantó a nuestros invitados. Hablan, por ejemplo, pues también de Gundam, de Ley del Tesoro. Aquí, por ejemplo, nos dicen, de Miyazaki a esa época valía hablar de Conan, el niño del futuro, el primer contacto con las distopías apocalípticas que tuvimos muchos, ¿no? Que creo,
puedo estar equivocado, pero Conan entra en el mismo horario, después de Cobra. Sí. Que aquí vale la pena decirlo, ¿no? Y es Cobra, para los que no lo conocen, Cobra llega como a los sábados a las 9, 10 de la mañana, es algo así, ¿cierto? Sí. Pero Cobra tenía robotzuelas, como diría Bender, tendría unas robotzuelas o tendría mujeres Sí. cuyos senos eran más grandes que sus cráneos, era una cosa exuberante para ese horario. Siempre creo que en algún momento con Fixie hablándolo hace muchos años, siempre, digamos, existió una teoría ahí, y es que después de la forma en la que había pegado Heidi, muy seguramente creo que Inravisión habrá dicho, traigamos ese producto, esos son muñequitos para niños, lo pusieron a esa hora, pero para esa hora Cobra era pesado, es decir, era, digamos, uno quedaba un poco erotizado, era la verdad. Cobra daba para eso, a esa hora sobre todo. Y después alguien, creo, se habrá dado cuenta rápidamente y lo quitan. Y sí, Conan aparece casi en el mismo horario un poco después. Y por acá nos dicen también, Carlos Francisco Pavo nos dice, Cobra es el gran héroe de mi infancia. O sea, Cobra realmente como que nos llegó a muchos, pues a mí también, yo también inclusive me imaginaba con la psicoarma, o sea, ¿por qué mi brazo izquierdo no funciona? Carajo, por qué no tengo el implante? Bueno, en fin. Y acá dice Nelson Vera, fue de los primeros desnudos que vi en mi infancia. Mira este despertar que tuvo Nelson Vera con esto, ¿ah? Bueno, increíble. Hoy hablamos entonces de despertar de un mal sueño, despertares y demás cosas. El próximo sábado complementaremos esto con a la sazón de otras cosas del city pop, la arquitectura compleja y por supuesto los préstamos que sigue haciendo nuestro querido mangaka. Bueno, por acá nos dicen, lo presentaban a las 7 a.m. y él se levantaba temprano para verlo. Miguel Ángel González confiesa que lo hacía madrugar para ver Cobra. Bueno, interesante. El anime motivaba a madrugar. Bueno, pues queridos y queridas ficcionautas, gracias por acompañarnos en esta primera etapa de Cobra. Espero que les haya encantado y nos conectaremos nuevamente pues el día sábado para seguir hablando de esto y pues obviamente ser mucho más visuales. Vamos a tener más videos, más robotzuelas, más piratas, de todo. Más todo, sí. Bueno, nos vemos entonces con esto y aquí pues cerramos hoy nuestro en vivo. Ya saben, conéctense el sábado, vamos a tener más publicidad como la que conocieron el día de hoy. Gracias a Dermar también, pues digamos, por esa pauta publicitaria que nos hizo. Increíble, o sea, esto ha sido todo un montaje, ¿no? Entonces, nos veremos el próximo sábado y sigan, ¿no? Larga vida y prosperidad para todos. Listo, listo.